Empezamos explicando qué es un cambio de estado. La materia cambia de un estado a otro por efecto de la temperatura y presión, ya sea aumentando o disminuyendo, y esto sin que ocurra un cambio en su composición. Por otro lado tenemos lo que es cambios de la materia, empezando por sólido y líquido, y teniendo como cambio de estado fusión y solidificación. Entonces, la fusión es el paso de una sustancia del estado sólido al líquido por la acción del calor. La temperatura a la cual se produce la fusión es caracterizada de cada sustancia. Por ejemplo, la temperatura a la que ocurre la fusión del hielo es de 0 grados centígrados. La temperatura es constante a la que ocurre la fusión se denomina punto de fusión. Es la temperatura a la cual el sólido se funde, por lo que su valor es particular para cada sustancia. Por otro lado tenemos lo que es la solidificación. Es el proceso de cambio físico o cambio de fase mediante el cual la materia pasa de estado líquido a estado sólido al variar la presión a la que se encuentra sometido. El proceso es exotérmico, denominado punto de solidificación. La temperatura a la cual el líquido se solidifica y permanece constante durante el cambio. Su valor es también específico. Por otro lado tenemos lo que es gaseoso y líquido, teniendo como cambio de estado ebullición y condensación. La ebullición es el proceso en el que un líquido pasa a estado gaseoso a alta temperatura. Ocurre cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido. A esa presión en la conversión del agua en estado líquido a agua en estado gaseoso, hasta que la totalidad de la masa pasa para el estado gaseoso. Y pues por otro lado la condensación es el cambio de estado que se produce en una sustancia al pasar del estado gaseoso al estado líquido. La temperatura a la que ocurre esta transformación se llama punto de condensación y es el proceso inverso a la vaporización. Esto sucede cuando la materia pasa por debajo del punto de ebullición del compuesto. Por otra parte tenemos lo que es gaseoso y sólido, teniendo como cambio de estado la sublimación y la sublimación inversa. La sublimación es un proceso que ocurre cuando una sustancia en estado sólido pasa al estado gaseoso sin necesidad de transitar por la fase líquida. Y la sublimación inversa es cuando una sustancia en estado gaseoso pasa directamente al estado sólido, sin pasar por el estado líquido. Esto es un proceso termodinámico de tipo exotérmico y se produce a temperaturas y presiones inferiores al punto triple de la materia. También encontramos el estado plasmático, el cual consiste en calentar un gas que se caracteriza por ser un gas ionizado. Esto quiere decir que sus electrones están libremente en el entorno. Este se consideró el cuarto estado de la materia desde 1928. Este lo podemos encontrar en abundancia en medio interplanetario, esto quiere decir en el espacio como en las estrellas. Por último encontramos el condensado de Bose-Einstein, el cual es considerado el quinto estado de la materia y está formado por bosones superenfriados cercano al cero absoluto, en el cual buena parte de ellos ocupan el estado cuántico más bajo posible. Los materiales que necesitamos para este experimento son un termómetro digital, un recipiente con agua que se pueda sellar y un congelador. Lo primero que haremos será meter nuestro recipiente sellado con agua en el congelador, aproximadamente por 2 horas a 2 horas y media. Pasado este tiempo, utilizaremos nuestro termómetro digital para medir la temperatura. Esta debe ser igual o menor a 0 grados centígrados. 2 horas después. Al comprobar que nuestro recipiente tiene una temperatura menor o igual a 0 grados centígrados, lo siguiente que haremos será ponerlo encima de una superficie plana y aplicar una leve fuerza. Como nos damos cuenta, el agua empieza a pasar de estado líquido a estado sólido. Esto sucede por un fenómeno llamado sobrefusión. En este fenómeno se encuentra algo llamado mitad estable, en el cual, aunque el agua haya llegado a la temperatura de congelación, sigue aún en su estado líquido. Esto sucede por la presión. Al tener un recipiente sellado, su presión es diferente a la presión que existe por fuera. Pero al aplicar una ligera perturbación, como es el caso de aplicar la fuerza sobre la mesa, el agua empieza a pasar de su estado líquido a su estado sólido.
Bueno, ¿cómo podemos analizar nuestro experimento por medio de una explicación química? Nos dicen que cuando una materia pasa a su punto de congelamiento, se solidificará. En este caso, ¿por qué no es así? Porque nuestra materia, nuestra sustancia como tal, que es el agua, no tiene un núcleo sobre el cual formar su estructura cristalina debido a que toda su temperatura está disminuyendo homogéneamente. Es decir, que no hay un núcleo como tal dentro del cual se pueda empezar a formar la estructura cristalina alrededor de él. Por tanto, no se congelará hasta que nosotros demos reacción a las moléculas, golpeándolas o dándoles cierta movilidad para que puedan hacerlo. Bueno, nos dicen también que la nucleación homogénea se puede producir por encima de la transición vítrea, o sea, la temperatura de transición vítrea, cuando el sistema es un sólido amorfo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, primero, ¿qué es la transición vítrea? La temperatura de transición vítrea. Es una temperatura la cual tienen todos los amorfos, los materiales amorfos, como los plásticos, polímeros, etcétera, la cual nos dice que cuando un material alcance cierta temperatura, por decirlo así, un, un plástico, alcanza una temperatura de menos 40, menos 50 grados, sus moléculas tienden a ser muy rígidas y pierde la flexibilidad del material. ¿Qué quiere decir esto? Que con el mínimo toque se puede romper. Es como lo que pasa con los vidrios, sino que en los vidrios la temperatura de transición vítrea es muy alta, porque por encima de los 500 grados, estos tienen una flexibilidad muy considerable, en la cual no es como si estuviera a 10 grados, 20 grados, en el cual si se llega a dar un mínimo toque contundente, se puede quebrar y se pueden romper esas uniones moleculares.